La llovizna de junio caía sobre el cementerio de la Almudena en Madrid, creando una cortina de melancolía sobre las alamedas de mármol. Marina Fonseca se apretaba el abrigo de lana contra el cuerpo, sus rodillas hundiéndose en la tierra húmeda ante la tumba de su abuela. A su lado, Roberto Fonseca mantenía una postura rígida, pero sus ojos rojos delataban las noches sin dormir. 3 días, 72 horas desde que Isabela, su hija de 8 años, había desaparecido sin dejar rastro. La policía rastreaba cada esquina de Madrid, helicópteros sobrevolaban la ciudad, cámaras de seguridad eran analizadas, fotograma a fotograma, pero nada. Ninguna señal de la niña de cabello castaño y ojos almendrados que era el centro de sus vidas. Marina sollozaba bajito, sus manos entrelazadas en oración ante la lápida de granito. Abuela Elena siempre había sido su confidente, su ancla en los momentos difíciles. Incluso después de partir hace 2 años, Marina aún venía hasta allí a buscar consuelo en la memoria de aquella mujer sabia que había criado a 5 hijos sola. Ahora, ante la mayor tragedia de su vida, se sentía pequeña e impotente. Roberto colocó la mano en el hombro de su esposa, un gesto mecánico que intentaba transmitir una fuerza que él mismo no sentía. La constructora Fonseca y Asociados, imperio que construyeron juntos a lo largo de 15 años, parecía irrelevante ahora. Los edificios que levantaron por toda la capital española, los premios de arquitectura, los contratos millonarios, todo eso era polvo comparado con la sonrisa de Isabela. El celular de Roberto vibró en el bolsillo por 20ª vez aquella mañana. Lo ignoró. Su secretaria tenía instrucciones claras de no perturbarlo, excepto si había noticias sobre Isabela. Los mensajes eran de los socios, del abogado, de periodistas queriendo declaraciones. Nada que importara. Marina se levantó lentamente, apoyándose en el brazo de su marido. Sus ojos recorrieron el cementerio, observando a otras familias en sus lutos privados. Flores coloridas sobre tumbas grises, vidas que continuaban a pesar del dolor. Fue entonces cuando ella vio. Entre las filas de lápidas más antiguas, una figura pequeña y menuda se movía con dificultad, cargando una bolsa de plástico demasiado grande para su tamaño. Una niña de unos 10 años, vistiendo una camiseta descolorida y sandalias gastadas, recogía latas de aluminio dejadas por visitantes descuidados. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta despeinada y su piel morena brillaba con el sudor del esfuerzo a pesar del frío. Marina observó la escena con una mezcla de piedad y desconcierto. ¿Cómo una niña tan joven estaba allí, trabajando en vez de estar en la escuela? ¿Dónde estaban sus padres? La niña se agachó para recoger una lata cerca de una tumba de mármol rosa, y fue en ese movimiento que sucedió. Un rayo de sol tímido atravesó las nubes y se reflejó en algo dorado en el cuello de la niña. Marina sintió su corazón detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso adelante, luego otro, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. No podía ser. Era imposible. Pero a medida que se acercaba, la certeza se solidificaba en su pecho como hielo. El collar. El colgante en forma de corazón con las iniciales M, R e I, entrelazadas en delicadas filigranas. Una joya exclusiva, encargada a un joyero renombrado de la calle Serrano, hecha a medida para simbolizar la unión de la familia Fonseca, Marina, Roberto e Isabela. Un regalo que le habían dado a su hija en el último cumpleaños, hacía apenas 3 meses. La pieza era única, imposible de replicar, con un pequeño diamante incrustado en el centro del corazón. La niña levantó la mirada y encontró los ojos de Marina fijos en ella. Se asustó con la intensidad de aquella mirada. Dio un paso hacia atrás, pero Marina ya estaba corriendo en su dirección. Roberto, percibiendo el movimiento súbito de su esposa, corrió tras ella sin entender lo que estaba sucediendo. Marina llegó a la niña y la sujetó por los hombros, su mirada fija en el collar dorado que colgaba sobre la camiseta gastada. La niña intentó soltarse con miedo, pero Marina la sujetó firme, su voz saliendo en un susurro ronco.
¿Dónde conseguiste esto? La niña miró hacia abajo confusa, sus manos sujetando el collar instintivamente en un gesto protector. ¿Conseguí qué? Esto. Marina apuntó a la joya con el dedo tembloroso. ¿De dónde sacaste este collar? Roberto llegó junto a ellas, jadeando, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la pieza. Isabela. El nombre salió como un gemido de sus labios. La niña los miró a ambos, viendo la desesperación estampada en sus rostros. No lo robé, lo juro, ella me lo dio. ¿Ella? Marina sacudió ligeramente a la niña. ¿Quién? ¿Quién te lo dio? ¿La hija de ustedes? La niña habló con simplicidad. Isabela, ella está en mi casa. El mundo pareció detenerse. Marina sintió que sus piernas flaqueaban y Roberto tuvo que sujetarla para que no cayera. Las palabras de la niña resonaban en sus oídos como una sirena distante. Isabela estaba viva, estaba bien, estaba en la casa de aquella niña. Tienes que llevarnos a ella. Roberto habló con urgencia, su voz fallando. Ahora, por favor. La niña miró a los dos adultos bien vestidos, vio el dolor y la desesperación en sus ojos, y asintió, lentamente. Ella me hizo prometer que no llamaría a la policía. Dijo que quería ver si ustedes iban a buscarla de verdad. Marina sintió las palabras como una puñalada. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué Isabela pediría una cosa así? La niña comenzó a caminar en dirección a la salida del cementerio, y la pareja la siguió como autómatas. Roberto tomó el celular y avisó al conductor que estaba esperando en la puerta. Entraron en el coche, la niña claramente incómoda con el lujo del vehículo, sus dedos tocando tímidamente el cuero suave de los asientos. ¿A dónde? El conductor preguntó mirando por el retrovisor. A Vallecas. La niña respondió bajito. En el límite con la zona norte. El conductor intercambió una mirada con Roberto por el espejo, pero no dijo nada. Encendió el GPS e inició el trayecto. El viaje sería largo, cruzando la ciudad de punta a punta. Marina sujetó la mano de la niña, sus ojos implorando respuestas. ¿Cómo encontraste a mi hija? La niña miró por la ventana, viendo la ciudad gris pasar. Ella estaba sentada en la acera cerca de su escuela, llorando. Eso fue hace 3 días por la tarde. Me detuve para preguntar si estaba bien y ella me abrazó fuerte pidiendo ayuda. Dijo que no quería volver a casa. ¿Y no llamaste a la policía? Roberto preguntó, intentando controlar el tono de voz. Ella me imploró que no llamara. Dijo que quería ver cuánto tiempo tardarían ustedes en darse cuenta de que había desaparecido. Marina se cubrió la boca con la mano, sofocando un sollozo. Las palabras eran como cuchillas, cortando hondo en su conciencia. La niña continuó. La llevé a mi casa. Mi madre trabaja de limpiadora y solo vuelve por la noche, así que nos quedamos solo nosotras dos durante el día. Le di comida, la dejé dormir en mi cama. Ella lloraba mucho al principio, pero después empezó a jugar, a dibujar. Dijo que se sentía más feliz allí que en casa. Imposible. Roberto murmuró, nuestra hija lo tiene todo. Todo lo que una niña puede querer. La niña se volvió hacia él, sus ojos oscuros cargando una sabiduría que no concordaba con su edad. Ella no los tiene a ustedes. Marina cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes escurrir por su rostro. Las palabras de la niña resonaban verdades que ella venía evitando hacía meses, quizás años. ¿Cuántas veces había cancelado cenas con Isabela por reuniones de última hora? ¿Cuántas presentaciones escolares había perdido porque un cliente importante exigía su presencia? El coche atravesó los barrios de Madrid y el paisaje fue cambiando gradualmente. Los edificios acristalados y las avenidas anchas dieron lugar a construcciones más simples, calles estrechas, muros pintarrajeados. El tráfico se iba volviendo más caótico, motos zigzagueando entre los coches, vendedores ambulantes en los semáforos. Finalmente, llegaron a Vallecas. El conductor manejaba despacio por las calles empinadas, donde casas de mampostería sin enlucir se apilaban unas sobre otras, formando un laberinto vertical. Niños jugaban descalzos en la calle, música alta venía de alguna casa cercana,
y el olor a comida se mezclaba con el de aguas residuales a cielo abierto en algunos puntos. Aquí. La niña apuntó a una callejuela demasiado estrecha para que el coche pasara. Tenemos que ir a pie. Roberto instruyó al conductor a esperar y salieron del vehículo. Miradas curiosas se volvieron hacia la pareja, claramente fuera de lugar con sus ropas caras y postura desubicada. Marina sujetó firme el bolso, mientras Roberto mantenía una mano protectora en su espalda. Siguieron a la niña por callejones estrechos, subiendo escaleras irregulares, pasando por casas donde televisores encendidos competían con conversaciones en voz alta. Finalmente, la niña se detuvo ante una casucha de madera y mampostería, con un único cuarto visible a través de la puerta entreabierta. «Ella está aquí». La niña empujó la puerta y Marina y Roberto entraron tras ella. El cuarto era pequeño, limpio a pesar de la precariedad. Una cama individual pegada a la pared, una pequeña mesa con 2 sillas, una cocina de 2 fuegos, estantes improvisados con provisiones. Y en el suelo, sentada sobre un trozo de cartón, con lápices de colores esparcidos alrededor, estaba Isabela. La niña levantó los ojos de los dibujos esparcidos en el suelo y encontró la mirada de sus padres. No hubo gritos de alegría, no hubo carrera hacia los brazos maternos. Isabela simplemente miró a Marina y Roberto con una expresión vacía, casi resignada, antes de volver su atención al dibujo que estaba coloreando. Era una casa simple, con flores delante y un sol amarillo brillante en el cielo. Marina sintió que las rodillas le flaqueaban de nuevo. ¿Dónde estaba el alivio que esperaba ver en el rostro de su hija? ¿Dónde estaba la niña que solía correr gritando «mamá» siempre que ella llegaba? ¿A casa? Isabela. Marina susurró dando un paso adelante. Isabela permaneció en silencio, coloreando metódicamente los pétalos de una flor roja. Roberto se acercó y se arrodilló junto a su hija, su mano grande y temblorosa tocando delicadamente el hombro pequeño de ella. «Hija, estábamos desesperados. ¿Estás bien?» «Estoy». La respuesta llegó en un tono monocorde, sin emoción. Marina se arrodilló del otro lado, sus ojos recorriendo el cuerpo de su hija en busca de cualquier señal de herida. Isabela vestía ropa que claramente no era suya, una camiseta demasiado grande y unos shorts elásticos. Su cabello estaba limpio y, peinado, había un pequeño vendaje en su rodilla. «¿Estás herida?» Marina tocó el vendaje con cuidado. Isabela negó con la cabeza. «Me caí jugando ayer. Julia me cuidó». «Julia». Marina miró a la niña que las había traído hasta allí, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre hasta ese momento. La niña estaba apoyada en la pared, observando la escena con ojos cautelosos. «¿Por qué huiste, Isabela?» Roberto preguntó, su voz cargada de dolor. «¿Por qué no volviste a casa? ¿Por qué les importa?» La pregunta salió como una acusación, e Isabela finalmente miró a su padre. «Ustedes ni siquiera se dieron cuenta de que había desaparecido». Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué? Claro que nos dimos cuenta, hija». «¿Cuándo?» Isabela soltó el lápiz de color y cruzó los brazos. «¿A qué hora se dieron cuenta de que no estaba en casa?» Roberto y Marina intercambiaron una mirada, la verdad comenzando a formarse como una nube oscura sobre sus cabezas. Marina intentó recordar aquel día, 3 días atrás. Había tenido una reunión importante con inversores japoneses que se extendió por la tarde. Roberto estaba visitando una obra problemática en la zona sur. La empleada se había tomado el día libre porque era su cumpleaños. Isabela debería haber sido recogida en la escuela por el conductor a las 3 de la tarde, pero ellos habían olvidado confirmar con él por la mañana, asumiendo que la rutina seguiría normalmente. Fue la directora de la escuela quien llamó a las 5:30 de la tarde preguntando si todo estaba bien, porque Isabela aún estaba esperando en la portería. Marina había atendido la llamada en medio de la reunión, pedido disculpas apresuradas a la directora y llamado inmediatamente a Roberto en pánico. Se encontraron en la escuela, 20 minutos después, pero Isabela ya no estaba allí. La directora explicó que la niña había dicho que iría a caminar hasta una cafetería cercana y volvería,
pero nunca regresó. Fue cuando comenzó la pesadilla. Policía, búsquedas, ruedas de prensa. Y durante todo ese tiempo, Marina cargaba una culpa que intentaba sofocar, pero que ahora explotaba en su pecho. A las 8 de la noche. Marina admitió en voz baja, los ojos bajos. Nos dimos cuenta a las 8 de la noche. Isabela asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ella ya sabía. Salí de la escuela a las 3. Me quedé esperando hasta las 4:30 y nadie vino a buscarme. La directora me preguntó si quería llamarles, pero yo dije que no. Quería ver cuánto tiempo iba a tardar. 5 horas. Roberto se pasó la mano por el rostro. 5 horas sola. Anduve por la ciudad. Isabela continuó, su voz ganando fuerza. Entré en tiendas, me senté en plazas, me quedé mirando a la gente pasar. Nadie me vio. Nadie preguntó si estaba perdida. Es como si fuera invisible, hasta que Julia me vio. La niña apoyada en la pared se sonrojó ligeramente con la mención. Isabela le sonrió, la primera señal de emoción genuina desde que sus padres llegaron. Ella me preguntó si estaba bien, me ofreció un trozo de pan que estaba comiendo. Me trajo a su casa. Marina miró a Julia con una mezcla de gratitud y vergüenza. Una niña pobre que probablemente no tenía nada, había cuidado de su hija cuando ella, con todos los recursos del mundo, había fallado. ¿Y tu madre? Roberto preguntó a Julia. ¿Dónde estaba? Trabajando, Julia respondió. Ella trabaja de limpiadora en varios lugares. Sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche. A veces más tarde. ¿Y te quedas sola? Marina preguntó, impactada. Julia se encogió de hombros. Estoy acostumbrada. Sé cuidarme. Isabela se levantó del suelo y fue hasta Julia, tomándole la mano. Ella es mi amiga, la única que se preocupó por mí de verdad. Las palabras eran como cuchillos en el corazón de Marina. Isabela, nosotros nos preocupamos por ti. Roberto intentó argumentar, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Isabela se volvió hacia sus padres, y por primera vez sus lágrimas comenzaron a caer. ¿Cuándo fue la última vez que cenaron conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaron con la tarea? ¿Cuándo fue la última vez que me acostaron? Marina abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Intentó recordar, pero los recuerdos se mezclaban en una niebla de reuniones, contratos, viajes de negocios. Olvidaron mi recital de baile el mes pasado. Isabela continuó, su voz quebrándose. Yo era la única niña sin los padres en el público. Prometieron ir a mi cumpleaños en la escuela, pero cancelaron en el último minuto por una reunión. La profesora tuvo que consolarme porque lloré delante de todo el mundo. A cada acusación, Marina sentía su corazón destrozarse un poco más. ¿Cómo habían dejado llegar a ese punto? ¿Cómo habían fallado tan completamente con la persona más importante de sus vidas? Roberto se acercó a su hija, arrodillándose para quedar a su altura. Isabela, mi amor, lo siento mucho. Lo sentimos mucho. No nos dimos cuenta de cuánto te estábamos descuidando. Pero esto va a cambiar. Te prometo que va a cambiar. Isabela miró a su padre con escepticismo. ¿Cuántas veces ya prometieron eso antes? Marina se unió a Roberto, sus rodillas tocando el suelo frío de la casucha, sujetó las manos pequeñas de su hija entre las suyas. Esta vez es diferente, Isabela. Casi te perdimos. Estos 3 días fueron el infierno en la tierra. No hay nada en este mundo más importante que tú. Nada. La empresa puede quebrar, podemos perderlo todo, pero sin ti, nada tiene sentido. Isabela miró a los ojos de su madre, buscando sinceridad. Lo que vio allí debe haber tocado algo dentro de ella, porque sus hombros se relajaron ligeramente. Julia apretó la mano de Isabela. Creo que hablan en serio, Bela. Deberías darles una oportunidad. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo llevar a Julia a visitar nuestra casa? Marina parpadeó, sorprendida con la petición. Claro que puedes, mi amor. Cuando quieras. Y su madre también. Isabela asintió lentamente. Está bien. Vuelvo a casa. Pero tienen que prometerlo de verdad.
Nada de mentiras. Lo prometemos. Roberto y Marina hablaron al unísono, tirando de su hija para un abrazo apretado. Isabela finalmente cedió, sus brazos pequeños envolviendo el cuello de sus padres, y el trío se quedó allí, arrodillado en el suelo de la casucha, llorando lágrimas de alivio, culpa y promesas de un nuevo comienzo. Julia observaba la escena con una pequeña sonrisa, hasta que la puerta de la casucha se abrió de repente. Una mujer de unos 40 años, usando uniforme de limpiadora y cargando una bolsa grande, se detuvo en la entrada, sus ojos muy abiertos al ver la escena delante de ella. «Julia, ¿qué está pasando?» La niña corrió hasta su madre. «Mamá, estos son los padres de Isabela». La mujer miró de Julia a la pareja rica arrodillada en su suelo, a Isabela, aún agarrada a ellos, y la comprensión lentamente se apoderó de su expresión. «Ustedes son los padres que están saliendo en la televisión». «La vías», mujer dijo colocando la bolsa en el suelo. «Los que estaban buscando a su hija desaparecida». Marina y Roberto se levantaron, arreglándose la ropa. Roberto extendió la mano hacia la mujer. «Soy Roberto Fonseca, y esta es mi esposa Marina. Usted debe ser la madre de Julia. Soy Teresa». La mujer estrechó su mano, sus ojos aún confusos. Teresa miró de Roberto a Marina, luego a las dos niñas, intentando procesar la situación surrealista que encontraba en su casa. Le dolían los pies después de casi 14 horas de trabajo, limpiando oficinas en el centro financiero de Madrid. Todo lo que quería era darse una ducha y caer en la cama, pero allí estaba frente a dos millonarios cuyos rostros habían dominado los noticieros durante los últimos 3 días. «Julia, ¿cuidaste de su hija todo este tiempo?», preguntó Teresa, su voz mezclando incredulidad con preocupación. «Estaba llorando en la calle, mamá», explicó Julia manteniéndose firme. «Dijo que no quería volver a casa. Le pedí que no llamara a la policía, así que la traje aquí». Teresa se pasó la mano por el rostro, exhausta. ¿Tienen idea de que la ciudad entera estaba buscando a esta niña? ¿Que la policía movilizó a cientos de personas? Lo sé. Julia bajó la mirada, pero ella me pidió que no lo contara. Quería ver si sus padres realmente se preocupaban. Marina sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. Teresa arrastró una silla y se sentó pesadamente. Miró a Isabela, que aún sostenía la mano de Julia. «¿Estás bien, niña?» Isabela asintió. «La tía Julia me cuidó muy bien». Teresa suspiró profundamente. «No sé si debo enfadarme con mi hija o sentirme orgullosa de ella». «Orgullosa», Roberto intervino con la voz embargada. «Su hija salvó a la mía, y nosotros estamos eternamente agradecidos». Teresa estudió el rostro del empresario viendo la sinceridad allí. Asintió lentamente. «Bueno, lo importante es que todo está resuelto ahora. Pueden llevar a la niña de vuelta a casa. Pero antes...» Marina se acercó a Teresa. «Necesitamos agradecerles de alguna manera». «¿Qué podemos hacer?» Teresa levantó la mano. «No hace falta nada. Hice lo que cualquier madre haría al ver a un niño necesitando ayuda. Por favor». Roberto insistió. «Déjenos al menos compensar los gastos que tuvieron, la comida, los cuidados. No fue nada del otro mundo». Teresa se levantó. «Algunas comidas simples, nada que merezca compensación. Ahora, si me disculpan, necesito ducharme. Trabajo temprano mañana». Marina reconoció en la postura de Teresa el orgullo de quien no aceptaba limosnas. Respetó eso, pero hizo una promesa silenciosa de encontrar una forma de retribuir la bondad de aquella familia. Isabela abrazó a Julia con fuerza. «Me vas a visitar, ¿verdad?» «Sí», Julia prometió. «Y tú también vienes aquí». «Prometido». Isabela sonrió, una sonrisa genuina que Marina no veía desde hacía meses. La familia Fonseca salió de la chabola, bajando las escaleras irregulares de vuelta al callejón donde el conductor esperaba. Vecinos curiosos observaban por las ventanas y puertas, y algunos, jóvenes con móviles, comenzaron a tomar fotos de la pareja claramente rica, caminando por el barrio marginal. Roberto intentó ignorar, centrado en llevar a la familia de vuelta a casa a salvo. En el coche, Isabela se sentó entre sus padres,
y Marina la abrazó durante todo el camino, como si temiera que la niña pudiera desaparecer de nuevo si la soltaba. Roberto sostenía la mano libre de su hija, sus dedos entrelazados con fuerza. Llegaron a la mansión en Salamanca alrededor de las 10 de la noche. La casa de 3 plantas, con jardines elaborados y portones de hierro forjado, parecía aún más opresivamente vacía que antes. Marina ayudó a Isabela a ducharse, la vistió con su pijama favorito de unicornios y por primera vez en años se acostó en la cama de su hija con ella, cantando bajito canciones de cuna que había olvidado que conocía. Roberto se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hija hasta que ella se durmió. Cuando finalmente salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida como a Isabela le gustaba, los dos se abrazaron en el pasillo, llorando silenciosamente. «Casi la perdimos», Marina susurró contra el pecho de su marido. «No vamos a dejar que esto suceda de nuevo», Roberto prometió. «Vamos a cambiar. De verdad». Bajaron a la cocina enorme y moderna, donde el frigorífico de acero inoxidable brillaba impecable. Marina preparó té mientras Roberto encendía el móvil que había mantenido apagado durante horas. La pantalla explotó inmediatamente en notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, alertas de noticias. Roberto abrió la aplicación de noticias y se quedó helado. «Marina, tienes que ver esto». Marina se acercó mirando por encima del hombro de su marido. La pantalla mostraba fotos de ellos saliendo del barrio marginal con Isabela. Los titulares eran devastadores. Millonarios encuentran a hija desaparecida viviendo en chabola en Vallecas. Empresarios negligentes recuperan a hija que huyó de casa. Niña de 8 años prefiere el barrio marginal a la mansión de lujo. Los comentarios en las redes sociales eran aún peores. Miles de personas expresaban indignación, acusando a la pareja de negligencia, de ser padres ausentes que valoraban el dinero más que a su propia hija. Los hashtags pidiendo que perdieran la custodia de Isabela eran tendencia. Roberto pasó de una noticia a otra, su rostro palideciendo con cada titular. «Nos están crucificando». Marina se sentó pesadamente en un taburete de la cocina. «Y tienen razón, le hemos fallado a nuestra hija». El móvil de Roberto sonó. Era su socio principal, Marco Andrade. Roberto contestó, poniendo en manos libres. «Marco, encontramos a Isabela». «Está bien». «Qué bien, Roberto». Realmente aliviado. La voz de Marco sonaba tensa. «Pero necesitamos hablar sobre la situación de la empresa. Varios clientes están llamando, preocupados por la imagen de la constructora. Algunos están amenazando con cancelar contratos. Ahora no, Marco». Roberto se frotó el rostro. «Acabamos de recuperar a nuestra hija». «Entiendo, pero...» Roberto colgó antes de que Marco pudiera continuar. Tiró el móvil sobre la encimera de la cocina. «Que se fastidie la empresa». Marina miró a su marido, sorprendida. En 15 años de matrimonio, nunca lo había oído decir algo así. Roberto encontró su mirada. «Hablo en serio, Marina». Isabela preguntó cuándo fue la última vez que cenamos con ella, y no pude recordarlo. Nuestra propia hija, y no puedo recordar la última comida que hicimos juntos. Las lágrimas corrían por el rostro de Marina. «Yo tampoco puedo. Entonces vamos a cambiar esto. A partir de ahora cena en familia todos los días. Sin móviles, sin trabajo, solo nosotros 3. Marina asintió, tomando la mano de su marido. «Y los fines de semana, nada de eventos corporativos o visitas a obras. Tiempo de calidad con Isabela». Hicieron un pacto allí, en la cocina silenciosa de la mansión, jurando poner a su hija en primer lugar. En los días siguientes, la tormenta mediática solo empeoró. Periodistas acamparon frente a la casa, cámaras apuntando a los portones. La constructora Fonseca perdió 2 contratos grandes y otros clientes exigieron reuniones de emergencia para discutir la continuidad de las alianzas. Roberto y Marina ignoraron todo. Apagaron los móviles corporativos, delegaron todas las decisiones urgentes a Marco y se enfocaron completamente en Isabela.
Pasaron los días jugando juegos de mesa, viendo las películas favoritas de su hija, ayudando con los deberes. Marina enseñó a Isabela a hacer galletas, ensuciando la cocina inmaculada con harina y riendo de las formas extrañas que creaban. Roberto montó una tienda de campaña en el jardín y acamparon allí, contando historias bajo las estrellas. Lentamente, Isabela fue abriéndose de nuevo, riendo más, abrazando espontáneamente a sus padres. Una semana después de reencontrar a su hija, Marina volvió al trabajo por primera vez. La constructora Fonseca ocupaba 3 plantas de un edificio comercial en el Paseo de la Castellana. Cuando ella entró, los empleados la saludaron con miradas de compasión mezcladas con curiosidad. Marco la esperaba en la sala de reuniones, con pilas de documentos esparcidos sobre la mesa. «Marina, necesitamos hablar sobre la reestructuración». Marco comenzó sin preámbulos. «La situación es crítica. Hemos perdido 4 contratos en la última semana y otros están pendientes de decisión. Lo sé». Marina se sentó, pero su foco no estaba en los papeles. «Vamos a superar esto». Marco empujó una carpeta en su dirección. «Preparé un plan de reestructuración. Necesitamos cambios significativos en la gestión, relaciones públicas, incluso en la composición societaria para recuperar la confianza del mercado». Marina hojeó los documentos que Marco había preparado, pero algo en su urgencia la incomodaba. La reestructuración societaria parecía demasiado extrema para la situación. «Vamos a discutir esto con Roberto antes de tomar cualquier decisión». Marina cerró la carpeta. Marco dudó. «Roberto está muy frágil emocionalmente ahora. Quizás sea mejor que nosotros, como socios, tomemos las decisiones necesarias para salvar la empresa que él construyó. Y esa es exactamente la actitud que casi nos hizo perder a nuestra hija». Marina se levantó, siempre creyendo que sabemos lo que es mejor, siempre tomando decisiones sin consultar. «No más, Marco. Todo se decidirá en conjunto, como siempre debió haber sido». Salió de la sala, dejando a Marco con una expresión frustrada. Marina pasó el resto del día organizando su rutina de trabajo. Delegó reuniones menos importantes, bloqueó las tardes para estar presente cuando Isabela regresara de la escuela y estableció un límite rígido de no trabajar después de las 6 de la tarde. Mientras tanto, en un edificio comercial a 3 manzanas de allí, Teresa empujaba su carrito de limpieza por el silencioso pasillo del 12º piso. Eran casi las 8 de la noche y la mayoría de las oficinas ya estaban vacías. Ella limpiaba aquel edificio 3 veces por semana, siempre en el turno de noche, cuando los ejecutivos ya se habían ido. Comenzó por la sala de la empresa de consultoría al final del pasillo, vaciando papeleras y limpiando superficies. La pared que separaba aquella sala de la oficina de al lado era fina, y Teresa muchas veces oía conversaciones filtrándose de un lado a otro. Normalmente ignoraba enfocada en su trabajo, pero aquella noche, mientras limpiaba la mesa de reuniones, una voz familiar llamó su atención. Era Marco Andrade. Teresa lo reconoció porque limpiaba las oficinas de la constructora Fonseca los martes y jueves. Conocía a todos los ejecutivos de vista, aunque ellos rara vez la notaban. La voz de Marco venía de la oficina de al lado, probablemente al teléfono. Teresa no tenía intención de espiar, pero las palabras atravesaban la pared con claridad. «Tiene que ser ahora, mientras Roberto está emocionalmente inestable. Firmará cualquier cosa si se lo presento como una solución para salvar la empresa». Teresa dejó de limpiar, su mano congelándose en el aire con el paño de limpieza. «Ya preparé los documentos de transferencia. Una vez que él firme tendremos el control accionario. La constructora será nuestra y los Fonseca se quedarán con menos del 30%. El corazón de Teresa se aceleró. Aquello no estaba bien. Continuó escuchando, ahora deliberadamente apoyada en la pared. «No, él no va a sospechar. Soy su mejor amigo desde hace 15 años. Confía en mí completamente». Marco rió, un sonido frío que hizo que a Teresa se le erizara el vello. Cuando se dé cuenta de lo que pasó ya será demasiado tarde. Teresa sintió náuseas. Conocía ese tipo de traición. Había visto a lo largo de su vida cómo la gente confiaba en quien no debía.
Pero ¿qué podía hacer? Era una limpiadora, invisible para aquellas personas. ¿Quién le creería? Terminó la limpieza rápidamente y salió del piso. Durante todo el trayecto en autobús a casa, la conversación que había oído resonaba en su mente. Llegó a la chabola casi a las 10 de la noche, encontrando a Julia aún despierta, haciendo los deberes a la luz tenue de la lámpara. «Mamá», Isabela llamó hoy. Julia sonrió. Contó que sus padres están pasando más tiempo con ella. Dijo que están muy diferentes. «Qué bien, hija». Teresa dejó el bolso en el suelo y se sentó en la cama, exhausta. Julia notó la preocupación en el rostro de su madre. ¿Pasó algo en el trabajo? Teresa dudó. No quería involucrar a su hija en problemas de adultos, pero también sabía que Julia era increíblemente perspicaz para su edad. Oí algo en la oficina hoy, algo que no debería haber oído. Julia soltó el lápiz y se acercó a su madre. ¿Sobre qué? Sobre el padre de Isabela. Hay un hombre intentando robarle su empresa. Julia abrió mucho los ojos. ¿Estás segura? Oí la conversación claramente. Teresa se frotó el rostro. Pero no sé qué hacer. ¿Quién va a creerme? Julia se quedó en silencio por un momento pensando. Luego, sus ojos brillaron. Puedes grabar la conversación la próxima vez. Teresa miró a su hija sorprendida. ¿Grabar? Con tu móvil. Julia señaló el viejo aparato de Teresa. Si grabas tendrás pruebas. Pero eso no es. Teresa comenzó a protestar, luego se detuvo. ¿No era qué? ¿Correcto? Ese hombre estaba planeando robar la empresa de alguien que había sido amable con ellas, que tenía una hija que se había hecho amiga de Julia. No hacer nada sería complicidad. ¿Crees que debería? Creo que fueron amables con nosotros, mamá. Isabela es mi amiga. No es justo que dejen que alguien robe a sus padres. Teresa asintió lentamente. Tenía razón. El próximo jueves volveré a ese piso. Si él está allí de nuevo, intentaré grabar. En los días siguientes, Teresa no podía dejar de pensar en el plan. Parte de ella pensaba que era absurdo involucrarse en asuntos que no le concernían. Pero otra parte, la madre que había criado a una hija con valores sólidos a pesar de todas las dificultades, sabía que hacer lo correcto no siempre era conveniente. Llegó el jueves. Teresa fue a trabajar como siempre, pero esta vez llevó el móvil completamente cargado en el bolsillo del uniforme. A las 8 de la noche, subió al 12º piso y comenzó a limpiar la sala de consultoría, la misma de donde había oído la conversación de Marco. Esperó, fingiendo limpiar meticulosamente cada superficie. Media hora después, oyó voces en el pasillo. Marco entró en la oficina de al lado con otra persona. Teresa reconoció la segunda voz como la de Enrique Tavares, otro socio de la constructora. ¿Conseguiste los documentos finalizados?, preguntó Enrique. Marco respondió afirmativamente. Está todo listo. Mañana se lo presentaré a Roberto como una solución de emergencia. Firmará sin leer completamente, estoy seguro. Su estado emocional es un caos. Teresa discretamente sacó el móvil del bolsillo y activó la grabadora. Se apoyó en la pared, manteniendo el aparato cerca. ¿Y si desconfía? Enrique sonaba nervioso. No lo hará. Marco estaba confiado. Somos amigos desde hace 15 años. Él me ve como un hermano. Nunca imaginaría que yo lo traicionaría así. Teresa grabó durante casi 20 minutos. Los dos hombres discutieron detalles del golpe, cómo planeaban usar la crisis de imagen de la empresa como justificación para la reestructuración, cómo habían preparado documentos que parecían legítimos, pero que, en la práctica, transferirían el control de la constructora a ellos. Cuando finalmente salieron, Teresa guardó el móvil con manos temblorosas. Tenía las pruebas, pero ahora necesitaba descubrir cómo entregarlas a los Fonseca. Terminó la limpieza rápidamente y fue a casa. Julia la esperaba despierta, ansiosa. ¿Lo conseguiste? Teresa mostró el móvil. Lo conseguí. Grabé todo. Julia aplaudió, pero luego frunció el ceño. ¿Cómo se lo entregaremos? No podemos simplemente llamar. Pueden pensar que es una broma.
Teresa pensó por un momento. Iremos personalmente. Mañana es viernes, no trabajo por la noche. Podemos ir a su casa. Pero mamá, ¿crees que nos recibirán?, preguntó Julia. Si mencionamos a Isabela, estoy segura de que sí. Teresa estaba decidida. Al día siguiente, tan pronto como Julia regresó de la escuela, las dos tomaron 2 autobuses hasta Salamanca. El sol se estaba poniendo cuando Teresa y Julia bajaron en la avenida de la Castellana, caminando por las calles arboladas hasta llegar al imponente portón de la mansión de los Fonseca. Teresa apretó el interfono, con Julia nerviosa a su lado. Una voz femenina respondió. «¿Sí? Somos Teresa y Julia». Teresa habló alto y claro. «Necesitamos hablar urgentemente con el señor Roberto o la señora Marina». Hubo una pausa, luego la voz de Marina, sorprendida. «¿Teresa? ¿Eres tú?» «Un momento». El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Teresa y Julia subieron por el camino de piedras hasta la puerta principal, donde Marina ya las esperaba. Isabela apareció detrás de su madre y corrió a abrazar a Julia. «¿Viniste a visitarme?» «Vine». Julia abrazó a su amiga de vuelta. «Pero también necesitamos hablar con tus padres sobre algo importante». Marina notó la seriedad en el rostro de Teresa. «Entren, por favor». Las llevó hasta la sala de estar, un ambiente espacioso con sofás de cuero claro y obras de arte en las paredes. Roberto bajó las escaleras, usando ropa casual, muy diferente de los impecables trajes que usaba para trabajar. «¿Teresa? ¿Ha pasado algo?» Roberto las saludó, sorprendido pero hospitalario. Isabela y Julia se sentaron juntas en un sofá, mientras Teresa permaneció de pie, claramente incómoda con la opulencia a su alrededor. «Necesito contarles algo». Teresa respiró hondo. «Sobre su empresa». Roberto y Marina intercambiaron una mirada. «Siéntese, por favor». Marina indicó un sofá. Teresa se sentó en el borde, sus manos apretando el asa del bolso. «Trabajo como limpiadora en varios edificios comerciales, incluyendo el edificio de su constructora. También limpio un edificio en la Gran Vía, a 3 manzanas de allí». Marina asintió, animándola a continuar. «El jueves pasado, mientras limpiaba una oficina, escuché una conversación a través de la pared». Teresa hizo una pausa. Era el señor Marco Andrade. Roberto se inclinó hacia adelante. «¿Marco? ¿Qué escuchaste?» Teresa contó todo, describiendo la conversación sobre la reestructuración fraudulenta, el plan de hacer que Roberto firmara documentos sin leer, la intención de robar el control de la empresa. A medida que hablaba, vio la expresión de Roberto cambiar de confusión a incredulidad y luego a ira contenida. Marina tomó la mano de su esposo, también visiblemente impactada. «Esto es muy serio, Teresa». Roberto se pasó la mano por el cabello. «Marco es mi amigo desde hace 15 años. ¿Cómo puedes estar segura de lo que escuchaste?» Teresa sacó el móvil del bolso. «Por eso volví el jueves pasado y grabé». Puso el audio a sonar. La sala quedó en silencio absoluto, mientras las voces de Marco y Enrique llenaban el espacio, discutiendo la traición en detalles crueles. Roberto palideció. Marina se cubrió la boca con la mano. Cuando la grabación terminó, Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. Sus manos temblaban. Él estaba planeando esto todo el tiempo. Aprovechándose de la situación con Isabela, confié en él completamente. Marina se acercó a su esposo poniendo la mano en su hombro. «Teresa, ¿cómo podemos agradecerte? Nos salvaste. No necesitan agradecer». Teresa se levantó. «Solo hicimos lo correcto». Julia, sentada junto a Isabela, sonrió tímidamente. «Mi madre siempre dice que debemos ayudar a las personas cuando podemos». Roberto se volvió hacia ellas, sus ojos rojos. «Ustedes dos son personas increíbles. No sé qué habríamos hecho sin ustedes». Teresa se sonrojó con el elogio. «Necesitamos irnos. Ya es tarde y tenemos que coger 2 autobuses para volver». «No». Marina fue hasta la puerta y llamó. «Jorge». El chofer apareció. «Lleva a Teresa y a Julia a casa, por favor, y gracias de nuevo». Las dos se despidieron, con Isabela y Julia, prometiendo verse el fin de semana. Así que salieron. Roberto cogió el móvil.
Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Marina sujetó su brazo. Espera, pensemos estratégicamente. Si confrontas a Marco ahora, puede destruir documentos o huir. Necesitamos un plan. Roberto asintió, forzándose a respirar hondo. Tienes razón. Vamos a hacerlo bien. Pasaron la noche elaborando una estrategia con el abogado de la familia. La grabación era prueba suficiente para procesos criminales, pero necesitaban garantizar que Marco no tuviera oportunidad de eludir la justicia. Decidieron que Roberto iría a la oficina el lunes como si nada estuviera mal. Dejaría que Marco presentara los documentos fraudulentos y solo entonces revelaría que sabía de todo. Durante el fin de semana, Roberto apenas durmió. La traición de alguien a quien consideraba un hermano dolía más de lo que cualquier pérdida financiera podría doler. Marina lo confortó, recordándole que se tenían el uno al otro y a Isabela, y que eso era lo que realmente importaba. El lunes por la mañana, Roberto vistió su mejor traje y fue a la oficina. Marco lo esperaba en la sala de reuniones con pilas de documentos organizados. «Roberto, qué bueno verte de nuevo». Marco lo saludó con un abrazo. «¿Cómo está Isabela?» «Mejor». Roberto forzó una sonrisa. «Nos estamos centrando más en ella ahora». Marco asintió con falsa compasión. «Es lo más importante. Pero lamentablemente, los negocios no pueden esperar. Preparé una reestructuración completa que ayudará a la empresa a recuperarse de esta crisis de imagen». Empujó los documentos en dirección a Roberto. «Si firmas hoy, podemos empezar a implementar los cambios inmediatamente». Roberto cogió los documentos y comenzó a hojear lentamente. Marco observaba ansioso, claramente esperando que Roberto firmara sin leer todo. «Interesante». Roberto comentó tranquilamente. «Transferencia de acciones, cambio en la composición societaria, todo para salvar la empresa. Son medidas drásticas pero necesarias». Marco intentó apresurar. «Los inversores están preocupados con la gestión actual, así que necesitamos mostrar que estamos haciendo cambios». Roberto continuó, leyendo, cogiendo un bolígrafo. Marco se inclinó hacia adelante, casi salivando con la anticipación. Entonces fue cuando Roberto arrojó los documentos de nuevo a la mesa. «¿De verdad crees que soy lo suficientemente idiota como para firmar esto?» Marco parpadeó, confuso. «¿Qué?» Roberto sacó el móvil del bolsillo y puso la grabación a sonar. El rostro de Marco fue poniéndose blanco a medida que escuchaba su propia voz discutiendo el golpe. Cuando la grabación terminó, Roberto se inclinó sobre la mesa. 15 años de amistad, Marco. 15 años confiando en ti, construyendo esta empresa juntos. Y te aprovechaste del momento más vulnerable de mi vida para robarme». Marco abrió y cerró la boca, intentando encontrar palabras. «Roberto, puedo explicarlo». «No hay explicación». Roberto mantuvo la voz firme. «La policía ya tiene copias de esta grabación y de todos los documentos fraudulentos que preparaste». Como si hubiera sido ensayado, la puerta de la sala se abrió y 2 policías entraron. «Marco Andrade, está usted arrestado por intento de fraude y conspiración para apropiación indebida». Marco se levantó bruscamente, derribando la silla. «Roberto, por favor, podemos resolver esto entre nosotros». Roberto dio la espalda mientras los policías ponían esposas a Marco. El hombre que él llamaba amigo fue llevado bajo las miradas impactadas de los empleados de la constructora. Marina entró en la sala, así que los policías salieron. «Estaba hecho. Está hecho». Roberto confirmó, sintiendo un peso enorme salir de sus hombros. Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos los involucrados. El arresto de Marco y Enrique dominó los titulares, quitando el foco de la crisis anterior de los Fonseca. La narrativa cambió de padres negligentes a empresarios que casi fueron víctimas de una conspiración interna. Roberto y Marina, sin embargo, no permitieron que la rehabilitación de su imagen pública los hiciera olvidar las lecciones aprendidas. Roberto implementó una reestructuración real en la constructora, pero completamente diferente de la que Marco había planeado.
Estableció límites de horario de trabajo para todos los empleados, incluyendo ejecutivos. Nadie podría trabajar más de 9 horas al día o llevar trabajo a casa los fines de semana. Creó una guardería dentro de la empresa para hijos de empleados e instituyó días de familia, donde los trabajadores podían traer a sus hijos para conocer el ambiente de trabajo de los padres. Marina asumió un papel más activo en la gestión de recursos humanos, enfocándose en crear una cultura corporativa que valorara el equilibrio entre vida personal y profesional. Juntos, transformaron la constructora de una empresa enfocada solo en beneficios a una organización que se preocupaba genuinamente por el bienestar de sus empleados. En cuanto a Teresa y Julia, Roberto y Marina no descansaron hasta encontrar la forma perfecta de agradecer. Sabían que Teresa no aceptaría dinero o regalos caros sin motivo, así que necesitaban ser más creativos. Roberto ofreció a Teresa un puesto en la constructora, no como limpiadora, sino como supervisora de instalaciones, coordinando a todos los equipos de limpieza y mantenimiento. El salario era 4 veces mayor de lo que ella ganaba. Venía con beneficios completos y horario fijo, que le permitía estar en casa cuando Julia volvía de la escuela. Teresa quedó impactada con la oferta, pero Roberto insistió. Salvaste mi empresa y, más importante, salvaste a mi familia al mostrarnos lo que realmente importa. Mereces esta oportunidad. Reticente pero esperanzada, Teresa aceptó. Marina, por su parte, organizó una beca de estudios integral para Julia en el mismo colegio privado que Isabela frecuentaba. El Colegio San Ignacio era una de las instituciones más prestigiosas de Madrid, y Julia quedó maravillada con la posibilidad de estudiar allí. Teresa lloró cuando lo supo, arrodillándose ante Marina en gratitud. Marina la levantó suavemente. No te arrodilles para mí, Teresa. Somos iguales, solo personas intentando hacer lo mejor por nuestras hijas. La transición de Julia a la escuela nueva fue desafiante. Las otras niñas venían de familias ricas inicialmente, miraban con desconfianza a la niña que vivía en una vivienda humilde. Julia sufrió con comentarios maliciosos y exclusión social en las primeras semanas. Isabela, sin embargo, nunca la dejó sola. Defendía a su amiga ferozmente, se sentaba siempre a su lado e incluía a Julia en todos los grupos y actividades. Lentamente, otras niñas comenzaron a ver más allá de las diferencias socioeconómicas y a reconocer a Julia por quien realmente era. El verdadero cambio vino cuando los profesores comenzaron a notar algo excepcional en Julia. Resolvía problemas matemáticos complejos con una facilidad asombrosa. Comprendía conceptos científicos que niñas 3 años mayores luchaban por entender. Tenía una memoria fotográfica que impresionaba a todos a su alrededor. La coordinadora pedagógica solicitó pruebas especializadas. Los resultados confirmaron lo que ya sospechaban. Julia era una niña superdotada, con un coeficiente intelectual superior a 140 y habilidades excepcionales en matemáticas, física y lógica. La escuela ofreció un programa especial de mentoría, conectando a Julia con profesores universitarios que pudieran desafiar y nutrir su talento extraordinario. Teresa no cabía en sí de orgullo. Su hija, que había pasado la infancia recogiendo latas para ayudar con los gastos, ahora estaba siendo preparada para competiciones internacionales de matemáticas. En cuanto a las 2 familias, se volvieron inseparables. Todos los domingos alternaban entre cenar en la mansión de los Fonseca y en la casa que Roberto y Marina habían comprado para Teresa y Julia, una residencia sencilla pero cómoda en un barrio seguro de la zona oeste de Madrid. Isabela y Julia eran prácticamente hermanas ahora, pasando fines de semana juntas, estudiando juntas, soñando juntas. Isabela descubrió talento para la pintura y la música, floreciendo bajo la atención renovada de sus padres. Julia, por su parte, se destacaba cada vez más académicamente, ganando premios y reconocimiento. Un año después del incidente que cambió todas sus vidas, Roberto organizó una fiesta de celebración en el jardín de la mansión. Invitó a todos los empleados de la constructora, profesores de la escuela de las niñas, e incluso a algunos vecinos de Teresa que habían
ayudado a Julia a lo largo de los años. Durante la cena, Roberto pidió atención y hizo un anuncio. Quiero compartir algunas noticias. Primero, Teresa está siendo promovida a directora de recursos humanos de la constructora Fonseca. Los aplausos estallaron. Teresa se puso de pie, lágrimas rodando por su rostro, mientras Julia la abrazaba con fuerza. Segundo, Roberto continuó. Estamos creando el Fondo Educacional Julia Santos, destinado a proporcionar becas de estudio integrales para niños de bajos ingresos con potencial académico excepcional. El fondo garantizará educación de calidad desde la educación primaria hasta la universidad. Más aplausos. Julia estaba llorando, ahora enterrando el rostro en el hombro de su madre. Y por último, Roberto miró a Marina e Isabela. Estamos lanzando el proyecto Vivir Bien, una iniciativa de la constructora para construir viviendas sociales de calidad para familias de bajos ingresos. Porque aprendimos que un hogar no se define por el tamaño o el lujo, sino por el amor que existe dentro de él. La fiesta continuó por la noche, con música, baile y mucha alegría. Isabela y Julia jugaban en el jardín con otras niñas, sus risas resonando bajo las estrellas. Marina observaba la escena, apoyada en Roberto. Pensamos que lo teníamos todo, Marina murmuró, pero estábamos vacíos. Roberto besó la parte superior de la cabeza de su esposa, hasta que personas que no tenían nada nos mostraron lo que realmente importa. 2 años después de aquel día lluvioso en el cementerio, las familias estaban reunidas en la casa de Teresa para una cena especial. Era un sábado por la noche, y la modesta sala estaba llena de vida y conversaciones animadas. Julia acababa de volver de una competición nacional de matemáticas, donde conquistó el primer lugar. Isabela había terminado una serie de pinturas que serían expuestas en una galería de arte infantil. La mesa estaba abundante, con comida preparada por todos. Teresa había hecho su famosa paella, Marina había traído una tarta de frutas, y las niñas habían decorado cupcakes. Mientras comían, Roberto reflexionaba en voz alta. A veces pienso en aquel día en el cementerio, el peor día de mi vida, creyendo que había perdido a mi hija para siempre. Marina completó el pensamiento, pero acabó siendo el día que nos salvó. Teresa, alimentando un trozo de pan a uno de los gatos callejeros que Julia había adoptado, sonrió. Dios obra de maneras misteriosas. Usa a los rotos para sanar a los que están perdidos. Isabela y Julia, sentadas juntas en el sofá pequeño, intercambiaron miradas cómplices. Ellas sabían que sus vidas se habían entrelazado de una forma que ningún dinero podría comprar, ninguna posición social podría definir. Eran simplemente 2 niñas que se encontraron en el momento adecuado, salvando no solo una a la otra, sino a familias enteras. Roberto levantó su vaso de zumo. Un brindis. Por la familia. No la que nacemos, sino la que elegimos. Todos levantaron sus vasos, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Por la familia, repitieron al unísono. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, 2 familias que el destino había unido celebraban la verdadera riqueza de la vida. No estaba en las cajas fuertes bancarias o en las mansiones de lujo. Estaba en los abrazos sinceros, en las risas compartidas, en la presencia constante de quien amamos. Marina miró a Roberto, a Isabela, a Teresa y Julia, y sintió su corazón desbordar de gratitud. Habían casi perdido todo, persiguiendo cosas que no importaban. Pero en el fondo del pozo encontraron personas que les recordaron lo que era esencial. Y ahora, sus vidas eran infinitamente más ricas de lo que jamás fueron, porque aprendieron que el amor no puede ser comprado, la presencia no puede ser tercerizada, y la familia verdadera se construye con tiempo, atención y sacrificio. Esas eran las únicas riquezas que realmente duraban, las únicas que valían la pena proteger, las únicas que hacían que la vida valiera la pena ser vivida. Fin de la historia. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Marina, Roberto, Isabela, Teresa y Julia haya tocado sus corazones profundamente. Este viaje nos recuerda que a veces las mayores lecciones vienen de las personas que menos esperamos y que la verdadera riqueza está en las relaciones que cultivamos. Si esta narrativa le emocionó, le invitamos a suscribirse a nuestro canal para más historias que exploran la complejidad de la vida, el poder de la redención y la fuerza del amor verdadero. Deje su me gusta en este vídeo y comparta en los comentarios qué momento le tocó más el corazón. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la humanidad en sus formas más puras e inspiradoras. No se pierda nuestros próximos vídeos y únase a esta comunidad que cree en el poder transformador de las buenas historias. Hasta la próxima.